Buenas tardes, doctor, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los principales factores que incrementan el desarrollo humano, la motivación y la satisfacción laboral, lo que da pie a la producción y a la innovación de las empresas. Como bien sabemos, el capital humano es lo más importante en las organizaciones. Sin embargo, en la actualidad, muchas de las organizaciones no valoran esa parte y se dan cuenta hasta que alguno de los empleados o la mayoría de los empleados en el logro de los objetivos de las empresas al realizar un análisis se dan cuenta que existe ausentismo, rotación y bajo rendimiento de los trabajadores. El ausentismo y la rotación se da cuando los empleados o los colaboradores no se sienten satisfechos por las actividades que realizan, o bien, un tema fundamental, no se toman en cuenta en cuanto a opiniones y en cuanto a planes de trabajo o planes que puedan realizar las empresas para que puedan tener mejores resultados. Esto yo lo veo muchísimo en la empresa en la que actualmente laboro. Cuando los empleados no se sienten escuchados, no se sienten parte, no se sienten involucrados, es cuando empiezan a trabajar a marchas forzadas y sobre todo cuando empieza a haber alta rotación en la empresa. Algo que me gustó mucho es que al mismo tiempo que estuve llevando esta materia, pude observar cómo podemos motivar a los empleados y pueden motivarse de dos maneras. La motivación extrínseca, que es la que regularmente utilizan las empresas, que es bonos de productividad, algún premio que podría ser de manera intangible y que es muy buena. Sin embargo, cuando se da de manera continua, el empleado o el colaborador va perdiendo como ese interés y ya lo ve como obligación de la empresa. Existe la motivación intrínseca, que esa va más hacia la motivación interna del empleado. Y aquí yo les quiero platicar sobre una actividad que hice esta semana, que estuve en capacitación. Los empleados que capacité eran nuevos, sin embargo los estuve motivando, como bien hablan las lecturas, sobre una motivación espontánea, decirles que son buenos para alguna situación o felicitarlos en frente de los compañeros que estaban ahí. Al mismo tiempo hablamos sobre la pirámide de necesidades de Maslow. Acá la más importante nos habla mucho que si no tenemos las necesidades básicas y de ahí nos pasamos a la necesidad de autoestima, obviamente también los empleados no se van a sentir bien. Les comento, por decir, en la empresa en la que trabajo, en mi área, algunos empleados que son mis pares, los directivos han detectado que la autoestima no va bien y les quieren dar apoyo terapéutico psicológico. Y de ahí nos pasamos a la autorrealización, donde todos queremos estar, pero para poder sentirnos autorrealizados debemos tener la confianza de la empresa, confianza en mí y finalmente viene la autorrealización o el logro de los objetivos. Considero que este tipo de motivación es una de las más interesantes porque en sí las empresas deben intervenir o deben de tener premios para que invertir era la palabra para sus empleados. Sin embargo, la motivación intrínseca nos empuja a ser personas más sinceras y a mostrar realmente lo que valoramos y cómo sentimos y cómo valoramos al personal. Ahora, algo importante también de lo que les quiero hablar es de la creatividad. Por lo regular las empresas ya deben de cumplir un objetivo y ya saben cómo y lo hacen de manera lineal. Sin embargo, ¿qué pasa cuando los demás aportan ideas? Como bien lo vimos en el video de cómo crear ideas mejores, y no está mal el tema, el recuerdo mal, nos habla de que siempre las ideas tienen complementos. Entonces algo que podemos realizar es que los empleados, aunque estén en diferentes áreas, tengamos diferentes tipos de comunicación y que las ideas se complementen para hacer empresas creativas. Sabemos que en la actualidad existe muchísima competencia, existen muchísimas organizaciones y debemos estar siempre buscando la adaptabilidad y la creatividad. A veces muchas empresas temen usar la creatividad porque pueden pensar que son pérdidas o porque no van a tener un fin determinado. Sin embargo, como bien lo vimos, las ideas van creciendo poco a poco y van haciendo que poco a poco se puedan
se puedan plasmar en la forma de trabajo de las organizaciones. Finalmente, les quiero hablar sobre, pues si un empleado no se siente motivado, no se siente parte de la organización, no hacemos que desarrolle su habilidad de creatividad, creo que al final de cuentas tendremos sí empleados que están trabajando porque saben que al final de cuentas reciben un dinero, una remuneración. Y lo que nosotros tenemos que desarrollar hoy en día, en estos años, en este siglo, es la creatividad. No solamente el cumplimiento de las actividades como tal, sino un plus para que las actividades puedan permanecer en el mercado. Entonces, bueno, quiero comentarles que en mi caso a mí me cuesta un poco ser creativa, sin embargo, el innovar y el buscar ideas que a lo mejor pudieran parecer muy sencillas hacen la diferencia. Creo que siempre debemos dejar un plus para que podamos no solamente obtener los resultados de la organización, sino también los de nosotros mismos, y así lograr mejoras tanto en la vida personal, profesional y en la vida diaria. Pues eso sería todo, muchísimas gracias y me pareció muy interesante todo el material y los videos. Gracias, doctor.